Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión de Navegando por el Conocimiento. Tenemos a una invitada muy especial. Ella es la maestra Soledad Yareli Zárate Ramos. Y pues definitivamente me siento muy contento, me siento muy honrado. De hecho, quiero compartirles algo y para ello, valga la cacofonía, voy a compartir pantalla porque es algo que sinceramente me congratula, me regocija, y es que tenemos esta obra de arte, más que una obra literaria, que es el libro Aranceles y el régimen aduanero 4.3, ¿ok? Es un libro escrito por nuestra invitada del día de hoy, le reitero, la maestra Soledad Yareli Zárate Ramos, en nuestra primera transmisión, Navegando por el Mar del Conocimiento. Y bueno, sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a la maestra y pues justamente vamos a hablar de este tema, el programa IMEX. Sol, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es su casa, este es su espacio. Gracias por aceptar la invitación y le cedo los micrófonos, la dejo con su gente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y antes que nada, pues quiero agradecer, eh, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación a este espacio. Es un verdadero privilegio de ser parte de este primer episodio de Navegando por el Mar del Conocimiento. Felicito a todo el equipo por por este lanzamiento, por este proyecto. Abrir espacios de difusión y muy profesionales, pues es fundamental y estoy segura de que este programa se convertirá en un faro guía para muchos profesionistas. Maestro Rubén, le deseo el mayor de los éxitos en este programa que hoy comienza y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Sol, gracias a usted de verdad y pues muy amable, primeramente Dios que así sea, y créame, no va a ser la primera vez que esté usted aquí con nosotros. Tenemos mucho que aprenderle. Muchas gracias, maestro. Entonces, usted me indica si ya puedo comenzar. Por favor, adelante, la dejo con su gente. Por favor, preséntese para que la conozcan. Platíquenos un poquito de usted y desarrolle el tema como usted desee. Reitero, esta es su casa, este es su espacio. Adelante, Sol. Claro, pues muchas gracias. Mi nombre, como bien ya lo comentó el maestro Rubén, mi nombre es Soledad Yareli Zárate Ramos. Soy abogada fiscalista y hoy nos toca abordar un tema muy importante. Hoy toca, para entrar en tema con el nombre del programa, hoy nos toca navegar por aguas profundas, pero muy fascinantes, donde es vital pues tener tres pilares fundamentales de lo que hoy vamos a platicar, iniciando con el programa INMEX, aranceles y el régimen 4.3. Nuestro principal punto será el decreto publicado el día 19 de diciembre del 2024. ¿Y esto por qué? Pues los cambios del 19 de diciembre fueron principalmente de carácter arancelario y administrativo. Sin embargo, la reforma a la ley aduanera y a la ley general de los impuestos generales de importación y exportación representan un paso siguiente a una transformación legal profunda del marco aduanero nacional. Esto con la finalidad de blindar el comercio exterior contra prácticas desleales y fortalecer la industria nacional, ampliando y profundizando las modificaciones introducidas desde diciembre del 2024. Y estas reformas impactan de manera significativa a agentes aduanales, a empresas CIMEX y todos los actores del comercio exterior. Y si a eso le sumamos todavía las reformas a Código Fiscal, vemos ahí también cambios muy importantes. Vemos auditorías express, vemos un orden al momento de garantizar conforme al artículo 141 de Código. En este escenario, pues las reformas constituyen el sistema operativo y legal que da vida efectiva a los decretos del 2024. Mientras estos decretos pues fijan una política arancelaria y las restricciones al INMEX, pues la reforma garantiza su cumplimiento, sanciona el incumplimiento y moderniza los mecanismos del control aduanero para prevenir fraudes, porque ese es uno de los objetivos.
O sea, este conjunto normativo pues configura un verdadero código aduanero penal administrativo, porque endurece la carga tributaria sin reformar la ley del impuesto sobre la renta ni el impuesto al valor agregado. Criminaliza determinadas conductas económicas, transfiere también al sector privado, especialmente al agente aduanal, porque ahora prácticamente pues tenemos un agente aduanal que pareciera servidor público, pero sin serlo, ¿no? Con tantas funciones que ya le atribuyen. Y en suma, pues tenemos que estos decretos y reformas pues conforman el muro legal administrativo en el comercio exterior. Y todo esto tiene un antecedente, claro. Cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues se dieron a conocer una serie de reestructuraciones significativas y estos cambios pues fueron presentados como un paso firme hacia el fortalecimiento de la economía nacional, un impulso al desarrollo económico de México y un blindaje también frente a usos desleales que han afectado el equilibrio en el comercio internacional. Y entonces, pues respondiendo a esta necesidad de proteger sectores claves, especialmente a la fabricación textil, que ha venido pues enfrentando una competencia desleal debido a la importación de productos con precios inferiores provenientes de países que no tienen tratados de libre comercio con México. Y esta justificación pues se sustenta precisamente, lo encontramos en el artículo 131 de la Constitución, ¿no? Que otorga justamente al Ejecutivo Federal la facultad de modificar aranceles y regular el comercio exterior en función del bienestar nacional, abordando, claro está, tres aspectos principales, ¿no? Que es afinar la tarifa de la ley de los impuestos, ¿no? Al imponer el 35% en 138 fracciones arancelarias, así como un 15% para 17 fracciones arancelarias, restricciones en el programa INMEX, a limitar la importación temporal exclusivamente a insumos necesarios para la confección, excluyendo las prendas terminadas, buscando pues frenar el contrabando técnico, ¿no? Y garantizar que las importaciones pues no desestabilicen el mercado interno. Y claro, pues con las medidas arancelarias, la elevación de estos aranceles pues pretende frenar estas costumbres en el comercio exterior. Al final, pues son 302 fracciones arancelarias de los capítulos 61, 62 y 63 que fueron eliminadas del anexo 2 del decreto INMEX y que se incluyeron en el anexo primero de este decreto junto a la fracción arancelaria del capítulo 63. Y dos fracciones arancelarias, lo que implica entonces que ya no podrán ser importadas al amparo de este programa, que viene siendo 302 fracciones correspondientes al sector textil y confección. Dejaron de ser tratadas como mercancía sensible para ser mercancía restringida, ¿no? Es decir, que por ningún motivo, pues podrán importarse de manera temporal al amparo de este programa, teniendo como objeto, pues, fomentar el desarrollo de la producción, el desarrollo económico nacional como parte de la prosperidad compartida, promover condiciones justas de mercado, evitar, claro está, que afecten el empleo y su capacidad. Y pues este aumento y esta alteración del programa pues se presentan como un plan tanto económico, pero también diplomático, ¿no? Diseñado para equilibrar estas relaciones comerciales. Y entonces tenemos que no solo es una medida de protección, sino es una respuesta a las presiones que provienen también del entorno internacional. Y es entonces donde los productos provenientes de países sin tratado de libre comercio con México, pues presentan precios significativamente más bajos en comparación con aquellos países con los que sí existen acuerdos, lo que genera pues una desventaja competitiva para la producción nacional. Y pues aquí hay que recordar también que se clasifican en dos rubros. Tenemos como número uno las modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación,
modificándose temporalmente hasta el 23 de abril de este año. Entonces, nos aplica, no porque sea un decreto de diciembre del 2024, pues debemos de perderlo de vista. Y también pues las modificaciones al decreto para el fomento de la industria manufacturera, modificando el anexo 1 de este decreto y eliminando el apartado C del anexo 2, con la finalidad de blindar pues estas condiciones. Y aquí también un paréntesis. Aquí el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer en esta semana sus prácticas de transparencia en los procesos de auditoría. Yo estaba esperando el plan maestro, pero pues todavía no se da a conocer. De hecho, unos minutos antes todavía de ingresar aquí, me di una vuelta ahí a la página y no, todavía no lo tenemos. ¿Y qué se destaca, no? Ahí, pues que la fiscalización se concentrará principalmente en contribuyentes que presenten conductas de riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son estas conductas? Pues como factureras, no mineras, pérdidas fiscales, simulación o abuso de deducciones, ingresos no declarados, abuso de estímulos fiscales, inconsistencias entre importaciones, compras y ventas, importaciones con precios por debajo del mercado, ¿no? Y entonces podemos apreciar aquí el punto clave. Ahora, la importancia del régimen aduanero, pues radica en la capacidad de controlar y fijar el comercio internacional, ¿no? Permitiendo al gobierno proteger sus intereses nacionales en términos de recaudación de impuestos, protección del medio ambiente y seguridad. Y bajo esta lógica y al mismo tiempo, entonces, el régimen aduanero toma un papel fundamental al facilitar el comercio, agilizando los procesos aduaneros y reduciendo estas barreras que de alguna manera se tornan burocráticas. Y es así que los productos pues pueden ingresar o salir de un país con sistema de control, ¿no? O verificación, evitando la entrada de mercancía falsificada. También tenemos aquí el tema de contrabando, las mercancías peligrosas o que no cumplan con estos estándares de calidad requeridos. Y aquí el punto también que los países recolectan los impuestos y aranceles necesarios para financiar proyectos y servicios públicos. Y pues aquí cada uno de los regímenes pues tienen su propia esencia, ¿no? Y se aplica en situaciones específicas. Y la ley aduanera los conceptualiza en su artículo 90. Y el motivo principal del día de hoy, pues es el régimen temporal de importación para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación que encontramos en el artículo 90, inciso B, fracción primera de la ley aduanera, y así como también en el capítulo 4.3 de las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Y que prácticamente pues las empresas con programa INMEX pues deben llevar un control, ¿no? Un control de inventarios que incluya al menos los catálogos, que incluya los módulos del anexo 24, apartado A, para cumplir con la ley y el decreto, ¿no? Y ojo, pues aquí es muy importante. Y miren, ya nos estaban preparando desde hace años, de años atrás. Ya es fundamental que las empresas estén preparadas para enfrentar los constantes cambios en materia de comercio exterior, que además deben contar con un equipo altamente especializado que ofrezca soporte estratégico e implemente medidas preventivas en aspectos normativos, interpretación de los ordenamientos y afectaciones también de los ajustes legales. Ya se debe de tener la adopción de esquemas de cumplimiento y control en áreas como porcentajes de retornos, presentación de avisos y todas las disposiciones que puedan marcar la diferencia entre la continuidad operativa y el crecimiento sostenible de las organizaciones. Porque este cambio de política no solo impacta a los importadores, sino también a las empresas involucradas en el programa INMEX, especialmente aquellas dedicadas a la maquila, al comercio fronterizo.
que ahora deberán adaptarse, ¿no? A estas nuevas reglas más estrictas para continuar operando bajo este régimen. La eliminación de productos textiles del programa y la introducción de requisitos de certificación y control de inventarios, pues reflejan una transformación en el enfoque fiscal y aduanero que traerá nuevos retos en la gestión aduanera y fiscal. La identificación de criterios de oportunidad también es un paso clave para las empresas textiles que puedan tomar decisiones informadas y estratégicas. Estos criterios permiten evaluar oportunidades y desafíos que se presentan en el mercado y determinar pues las acciones más adecuadas para aprovecharlas. La defensa fiscal, la defensa aduanera es un aspecto principal para las empresas, ya que enfrentan sanciones, multas y otros problemas legales que si no cumplen con los ajustes, pues, y luego aparte que vemos el aumento en estas famosas multas. Y además, pues la materia textil pues está sujeta a una serie de tratados y acuerdos comerciales como el TEMEC, ¿no? Que establecen reglas y procedimientos específicos para la importación y exportación de productos textiles. Y entonces, pues partiendo de este punto, es importante considerar factores como las tendencias de moda también, la demanda de estos productos, que incluye también la identificación de riesgos y oportunidades. Eh, ya se debe de tener también en mente cuáles van a ser los procedimientos. Sin duda, en la defensa se deberán utilizar los mecanismos legales disponibles para enfrentar estos procedimientos por parte de los competidores extranjeros. Ahora, eh, hoy ya más que nunca, pues estas empresas deben de llevar a cabo auditorías internas y monitoreo continuo de las obligaciones para mantener esta certificación. Cada una de ellas pues les permitirá al abogado especialista para crear las orientaciones inteligentes necesarias para asuntos y sus litigios completos, porque como bien sabemos, si la autoridad detecta mala conducta, dará inicio al procedimiento, ¿no? De cancelación del programa, mediante oficio que va a notificar las discrepancias detectadas dentro de la inspección en los domicilios, en los establecimientos en los que se realicen estas operaciones. Y aquí pues la autoridad aduanera notificará el inicio de procedimiento, señalando las causas que lo motivaron y ordenará la suspensión de los efectos del registro en el esquema de certificación, ¿no? Concediéndolo, claro está, un plazo para ofrecer pruebas y alegatos, lo que a su derecho convenga. Y esto pues no es conveniente para la empresa, fuera de traerle beneficios y soluciones, pues viene a perjudicar aún más su situación. Y aquí es entonces donde no debes de perder de vista las reglas 712, párrafo segundo, apartado A, fracción tercera, regla 7.2.1, primer párrafo, fracción primera y segunda, regla 7.2.2, 7.2.2, sí, cuarto y quinto párrafo de las reglas generales de comercio exterior, las cuales pues debemos de cumplir de forma permanente y no caer en el error pues de minimizarlas solo porque es un requisito general para la obtención del registro de este esquema. Recordemos que la autoridad pues puede realizar visitas de supervisión en cualquier momento y en caso de no cumplir con algún requisito pues podrá cancelar este programa. Porque también hay que recordar que tenemos cambios que afectan directamente a este programa INMEX. Hay que recordar el expediente electrónico, ¿no? Se acabó el archivo que teníamos. La autoridad ahora ya exigirá un expediente electrónico por operación. Esto significa que tu sistema de anexo 24 pues ya no será suficiente si no está automatizado, si no está eh, si no es auditable. Al final es cómo lo registras. Ya prácticamente es un tema también de valor probatorio, porque aquí también lo enlazan con el artículo 59.
ya quieren soporte. Y aquí como comercial, también hay que recordar que también se faculta al Servicio de Administración Tributaria a tener acceso permanente y en tiempo real a los datos de las plataformas digitales, como Netflix, Uber, Amazon y cualquier plataforma extranjera que opere en México, a permitir a las autoridades fiscales el acceso en línea y en tiempo real a su información. Aquí, mucha atención porque el texto oficial especifica que será únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y aquí ya diversas organizaciones, de hecho, ya advirtieron que esta facultad es tan amplia que podría usarse para vigilar información privada sin orden judicial. Esto en relación con el nuevo artículo 30B de Código, un cambio que redefine la vigilancia fiscal en la era digital. Y es preocupante por nuestra privacidad, porque entonces significa que el Servicio de Administración Tributaria pues busca cerrar la economía digital y para lograrlo pues obligará a las empresas, eh, incluso a las de citas, porque me parece que Tinder igual pues abrir sus libros, ¿no? Prácticamente como en una visita domiciliaria, abrir sus libros, abrir su contabilidad, ¿no? En tiempo real. Tendrán pues acceso a consultar, ¿no? Gracias a convenios con la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que esta agencia pues no es nueva, hay que recordar que esta agencia se implementó ya desde 2024. Y entonces, ¿cuáles son estos accesos? Registro de transacciones, ¿no? Aquí cuánto pagaste y cuándo lo pagaste, qué es lo que importa, el historial de facturación, los comprobantes de pago, el CFDI, cuáles son los CFDIs que se asociaron a tu cuenta, qué tipo de plan tienes, ¿no? Si tienes contratado el plan básico, el plan premium, cuál es el costo en sí, cualquier dato que ayude a la autoridad a determinar si los impuestos correspondientes, IVA y ISR, se están reportando correctamente. El verdadero temor no es que el SAT sepa que usa Uber, sino la facilidad con la que podrá cruzar información. Si detecta un alto volumen de gastos en plataformas, que no coincide a lo mejor con tus ingresos declarados, podría ser un foco rojo para una auditoría, por ejemplo. Y pues es un acto de molestia que carece de garantías de debido proceso que protegen a los contribuyentes. Y esto en relación con el artículo 30B de Código Fiscal. Y ahora, hablando de las transferencias entre empresas IMEX o entre plantas del mismo corporativo, deberán sustentarse con evidencia integral desde la importación temporal hasta el retorno, incluyendo pruebas del proceso productivo. Aquí la autoridad va a presumir como contrabando y, y aquí también lo relaciona como delito penal con prisión de 5 a 8 años, cualquier simulación de exportaciones o transferencias inexistentes, lo que se traduce en que los procesos internos de su manufactura y transferencias pues deben revisarse a fondo. Ahora, cada transferencia debe llevar una carpeta probatoria, desde la importación inicial, órdenes, rutas de proceso, consumos, mermas, evidencia de transformación. Aquí cada movimiento de mercancía debe tener documentación que acredite su transformación real y destino final, porque no hacerlo puede representar contingencias penales para los representantes legales o administradores. Aquí hay que tener una carpeta digital, siempre les he dicho que hay que tener una carpeta digital con todo nuestro respaldo, contratos, fotografías, todo lo que pueda comprobar nuestra operación. Y aquí también, como comercial, si me lo permiten, quiero comentar lo siguiente. Esto también pasa a raíz de incorporar al artículo 42 de Código Fiscal
la facultad que permite verificar que los comprobantes no contengan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y esto nace porque se propuso establecer como requisito de los comprobantes fiscales a través de la edición de una nueva fracción novena al artículo 29A de Código, que nos dice que se amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, que pareciera un trabalenguas, ¿no? Muy repetitivo. Y que si los comprobantes fiscales no amparan estas operaciones existentes, verdaderas, pues se considerarán falsos. Y señala que estos requisitos pues no son conceptos fiscales, por lo que su contenido pues debe considerarse en razón de su aceptación general. Y aquí me queda claro que enmiendan su error para que los contribuyentes pues no argumenten que los comprobantes no pueden ser falsos, ¿no? Al haberse timbrado por el Servicio de Administración Tributaria. Aquí la pregunta es, ¿entonces el timbrado ya no será realizado por el Servicio de Administración Tributaria? Pues no. O al momento de timbrar en automático me va a generar una leyenda de comprobante falso. Y aquí yo imaginaba en mis pensamientos nocturnos que a veces estoy pensando, aquí yo imaginaba que en las reglas de resolución miscelánea fiscal cambiarían alguna regla para emitir el comprobante fiscal. Yo sí me imaginaba que con esta nueva facultad de comprobación, yo dije, a lo mejor sí, sí me la cambian una regla para eh, jurar prácticamente, ¿no? Eh, que no es que ese CFDI está amparando un acto real. Y pues el cambio pues busca cerrar pues la puerta que muchas veces, que muchos contribuyentes alegaban, ¿no? Que si el CFDI fue timbrado por el SAT, pues no puede ser falso. Con la reforma, obvio, pues esa defensa no es válida, por supuesto. Aquí el contribuyente debe presentar pruebas materiales, debe presentar contratos, pagos, evidencias de que recibió efectivamente el servicio, de que recibió efectivamente la mercancía. Y además señala que si los comprobantes fiscales no amparan estas operaciones verdaderas o actos jurídicos reales, pues se va a considerar falsos, ¿no? Aquí lo que me llama la atención fue el tema de actos jurídicos reales, actos jurídicos falsos, porque no existen, ¿no? Existe invalidez, existe simulación, sí. Porque si nos vamos al artículo 1859 del Código Civil Federal, nos habla de las disposiciones legales sobre contratos, sobre los que serán aplicables a todos los convenios y a todos los actos jurídicos, obvio por aplicación supletoria. Entonces, si nos vamos al título sexto, nos habla de la inexistencia, no falsos, que el acto jurídico inexistente es por falta del consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él y que éste pues no producirá efecto legal alguno. Y si nos vamos al artículo 1795, nos habla de la invalidez, ¿no? Y como primera fracción, pues tenemos por incapacidad legal de las partes, por vicios del consentimiento. Y volvemos, ¿no? No estamos hablando de un comprobante falso, es la simulación de actos jurídicos. Y en el derecho civil, en el derecho mercantil, pues no existen llamados actos jurídicos falsos. Lo que existe es nulidad, inexistencia, simulación. Por tanto, hablar de actos jurídicos falsos, pues es un error conceptual. El término correcto habría sido comprobantes que no amparan operaciones existentes, válidas o simuladas, o desde un enfoque estrictamente jurídico que no corresponden a actos jurídicos válidos, porque la calificación de falso pues tampoco lo relacionan bien. Un documento falso es aquel materialmente alterado, firmas apócrifas, documentos apócrifos, ¿no? Aquí también ya hablamos del tipo penal de falsificación de documentos, pero en sí no constituye solo la falsificación de documentos, no constituye un acto jurídico, sino un tipo penal. Y un CFDI timbrado no es falso en ese sentido, porque cumple con las formalidades técnicas y es auténtico en su omisión.
El problema radica en su contenido económico, si la operación no existió o si la operación fue simulada. Entonces el comprobante carece de valor probatorio respecto a la materialidad de la transacción, pero no por ello estamos hablando de un documento falso. Entonces, desde mi óptica, pues no se puede minimizar, ¿no? Hay que recordar el principio de seguridad jurídica, artículo 14 y 16 constitucional. El contribuyente queda en un estado de incertidumbre al no existir una categoría jurídica clara de lo que es un acto jurídico falso y un acto jurídico real, ¿no? Hablando, aquí el legislador pues no puede crear figuras vagas o inexistentes. Ello impide pues a los contribuyentes saber con certeza qué conducta se sanciona. Y aquí el Estado pues exige la expedición de CFDI de timbrados, pero luego introduce categorías equívocas que permiten desconocer arbitrariamente. Y en el caso de los CFDI, pues lo que ocurre es que el comprobante es auténtico en forma, pero simula contenido dentro de una operación inexistente. Vemos que pues se mezclan conceptos de derecho civil, de derecho mercantil, penal y fiscal, ¿no? Creando confusión. Ahora, hablando de las empresas certificadas, IVA y EPS, aquí ya me desvío un poquito en el tema de los actos jurídicos reales, pero es que era necesario comentar. En el tema de las empresas certificadas IVA y EPS, pues se endurecen también estos filtros, ¿no? Estos antecedentes. Aquí ya hay causales también de no reingreso si te cancelan por casos graves. Aquí las certificaciones ya no deben concebirse como una autorización estática, ¿no? Sino como mecanismos de cumplimiento dinámico que requieren evidencia continua de conformidad. Aquí en el nuevo entorno, la renovación pues no se solicita, se acredita mediante constancia operativa y documental. Hoy mantenerlas implica probar cada día esta solidez de controles y esta trazabilidad de las operaciones. Y sin mencionar también la mayor responsabilidad solidaria del agente aduanal y su patente, ¿no? Que transita una vigencia determinada, sujeta a procesos de recertificación periódica. Este cambio exige implementar políticas internas de prevalidación en materia de clasificación arancelaria, valor en aduana y origen, asegurando que toda la documentación y soporte pues estén verificados antes de instruir en el despacho aduanero. Significativamente, pues esto es un cambio de chip totalmente. Aunque no se crean nuevos impuestos, pues se endurece de alguna manera la fiscalización. Recuerden que tenemos multas de 250% a 300% de valor comercial en casos graves, errores en fracción, valor o incumplimiento. También tenemos nuevos aranceles 10-50% para productos de países sin tratado de libre comercio, afectando cadenas que importan insumos incluso asiáticos, ¿no? Contrabando por simulación. La presión tributaria efectiva pues aumenta. Los errores operativos tienen consecuencias financieras y legales significativas. Por eso les comentaba que es momento de auditar internamente la clasificación arancelaria, los proveedores y todos los contratos de maquila para reducir estas exposiciones. Ya Listo, una enorme disculpa. Permítanme, por favor. Listo, ya según yo estamos estaba al aquí. pendiente de la... Sí, Ok. sí, no se preocupe. Perdón, Sol, que le interrumpa tantito. Quiero comentarle a nuestro teleauditorio que disculpen lo lacónico de la grabación, lo de las salas. Desgraciadamente quisieron hackearnos todas nuestras plataformas de Ascar Camacho Ramírez y Asociados. Ya ven que desgraciadamente nunca falta la gente maliciosa, la gente envidiosa
y todo lo que termine en osa. Pero bueno, no quiero seguir interrumpiendo la deliciosa charla que estamos teniendo con la maestra Sol Zárate, que fíjense, hace rato ella mencionó algo que es muy cierto. El agente aduanal deja de ser un coadyuvante del comercio exterior para ser una pseudoautoridad. Lo digo con todo respeto. ¿A qué me refiero con pseudoautoridad? O sea, ya va a ser la chamba de la autoridad. Y Sol no me va a dejar mentir. La manifestación de valor que tiene que ver con estos temas que amablemente nos está compartiendo, prácticamente la gente aduanal está haciendo la chamba a la autoridad. Oye, autoridad, ¿qué onda contigo? La valoración aduanera es tu obligación. Lo dice la ley aduanera, lo dice el artículo séptimo del GATT del 94. Y pues bueno, nos acaba de mencionar también la maestra Soledad Zárate cuestiones muy interesantes respecto al Código Fiscal de la Federación y lo que tiene que ver con el derecho civil. Aquí hay errores de técnica jurídica muy importantes porque, como bien lo mencionó ella, el derecho civil me habla de actos jurídicos inexistentes o inválidos. Mencionó otros dos conceptos que ahorita amablemente nos va a recordar, pero el Código Fiscal de la Federación maneja otra cosa que se antoja, a reserva de su mejor opinión, a una incertidumbre jurídica. Sin más, pues bueno, yo los dejo con nuestra invitada para seguir aprendiendo de ella. Sol, la dejo con su gente, por favor. Este es su espacio. Gracias, maestro. Bueno, pues lo que les venía yo comentando, que pues prácticamente no quiero sonar muy, se me fue la palabra, muy excesiva, pero prácticamente ya debemos de tener un compliance diario, ¿no? Más documentos, más reporte en tiempo real, más dictámenes técnicos y cuando la autoridad pues tenga una duda de clasificación, de origen, de valor. Sin duda, pues la operación será más intensiva en controles, en documentación, en seguimiento en tiempo real, el ciclo operativo, ¿no? La planeación, el despacho, la transformación, la transferencia, el retorno, pues necesita controles cruzados, ¿no? Y tableros que alerten de que la autoridad pues lo haga. Insisto en que las empresas deben invertir en sistemas integrados, capacitación técnica y auditorías internas preventivas para evitar interrupciones, evitar sanciones. Ya se lleva diciendo, ¿no? Sobre las auditorías internas, ahora más que nunca se necesita que el empresario entienda que pues más allá de un costo, pues es prevención. El área de comercio exterior se convierte en una unidad estratégica de control y riesgo, no solo de operación, lo que indica que formar y retener talento pues, especializado va a ser clave, invertir en capacitación, en asesoría externa incluso, ¿no? Esta reforma aduanera pues no es una modificación, este, porque representa un cambio estructural en la forma en que opera y se fiscaliza la industria IMIX. El nuevo estándar exige trazabilidad total, evidencia, ¿no? Documentación verificable. Las empresas que actúen ahora invirtiendo en sistemas integrados, en talento especializado, pues no solo asegurarán su cumplimiento, sino que obtendrán ventaja competitiva y certidumbre fiscal frente a la autoridad. Por el contrario, pues aquellas que adopten una postura reactiva y estén esperando, pues vaya, pues esperar, ¿no? Pues enfrentarán un escenario más complejo, mayor frecuencia en auditorías, costos operativos, sanciones más severos, ¿no? Y el riesgo real de perder beneficios fiscales o certificaciones. En este nuevo entorno, pues tenemos el 300% que no perdona, ¿no? Estos errores documentales pues se traducen en multas equivalentes al triple del valor de la mercancía. El cumplimiento aduanero ya dejó de ser una tarea técnica o administrativa. Desde diciembre, desde noviembre, desde que salió la iniciativa, ¿no? Estamos de que a partir del 2026 y seguimos con lo mismo, ¿no? Pues es un nuevo indicador de rentabilidad.
y permanencia, porque ya estamos hablando de permanencia. Recomendación, pues hay que hacer un diagnóstico integral, ¿no? Del programa, hay que identificar nuestros controles en materia de comercio exterior, en materia fiscal, en materia, en el área de logística. Y tampoco te olvides de la contabilidad, porque vemos operaciones también en donde en teoría todos deben de tener este conocimiento. ¿Y qué pasa cuando hay algún tema en algún área? Pues preguntamos y por decirlo de alguna manera, pues se pasan el problema entre las áreas, ¿no? Eh, que uno no, es que a mí me toca el área de la logística. No es que yo solo timbre, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues es todo un equipo que deben de trabajar en conjunto. Y ahí también pues debe de estar el oficial de cumplimiento, ¿no? Hay que evaluar nuestros sistemas tecnológicos, hay que verificar el anexo 24. Aquí las empresas que dominen esta trazabilidad pues serán las que sigan exportando, ¿no? Prácticamente son las que seguirán en el juego, cumpliendo pues estos nuevos requisitos, estas obligaciones que también tenemos el tema de las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, que deberán arribar al almacén general de depósito dentro del plazo de 20 días naturales, conforme al artículo 119, ¿no? Y cuando las mercancías originarias de un tratado de libre comercio hubieran estado en tránsito por el territorio de países que no formen parte de este, pues se tendrá que contar con la documentación que acredite que permanecieron bajo control de las autoridades aduaneras. Esto en relación con el artículo 36A, fracción primera, inciso D, eh, de este artículo 36A. El expediente electrónico, ¿no? De los importadores, de los exportadores, que deberá contener la información y documentación que acredite que los recursos empleados para la operación del comercio exterior, entre esta documentación, que encontramos los FDI, las facturas comerciales, la de gastos de transporte, la de transferencias electrónicas y los contratos de transacción de mercancía, y que también lo relaciona con el artículo 59 y quienes intervengan en la transferencia de mercancía importada temporalmente tendrán que solicitar, proporcionar y conservar también la información y documentación que integre este expediente electrónico. Esto desde que la mercancía se destine al régimen de importación temporal hasta su transferencia, incluyendo toda la información o documentación con la que se acredita el proceso productivo al que se sometió la mercancía transferida. Esto en relación con el artículo 112 de la ley aduanera. No, y también tenemos pues nuevos casos de embargos precautorios también que aplicará para los que se incumplan con las normas de información en el tema de las importaciones temporalmente que no sean dirigidas a los domicilios o declarados en los pedimentos. Entonces, estamos prácticamente nos están obligando porque si bien es cierto, esto ya lo debíamos de tener, ya debíamos de tener desde años pasados el tema de la materialidad. Se ha venido hablando desde hace tiempo de la famosa materialidad, ¿no? Y que muchas veces, pues hasta el día de hoy todavía no se sabe qué es lo que conlleva esa famosa materialidad, ¿no? Ya el cumplimiento en comercio exterior está sufriendo pues una transformación específicamente en los artículos 59 fracción quinta y 112, pues señalan un cambio eh, complejo. La autoridad ya no se conformará con la forma, ¿no? Ahora exigirá también el fondo. Este cambio importa y muchísimo. Ignorarlo implicaría un riesgo directo de que la autoridad considere pues sus operaciones como inexistentes
con consecuencias fiscales y aduaneras pues no beneficiarias para el contribuyente. La ley ahora será explícita, ¿no? En lo que la autoridad espera para la comprobación, que espera pues comprobantes fiscales, facturas comerciales, contratos, gastos de transporte, documentación que sustente la valoración aduanera y sin olvidar también que esto se conecta con el artículo 112. Aquí el nuevo texto dice que quienes intervengan en la operación. Entonces, ¿quién transfiere y quién recibe? Deberán conservar esta información del artículo 59, fracción quinta. Y además, deberán incluir toda aquella información o documentación con la que se acredite el proceso productivo al que se sometió la mercancía transferida. Aquí ya se está materializando. Ya no basta con transferir componentes con un pedimento. La empresa que transfiere exporta. Deberá demostrar, ¿no? Qué proceso de elaboración, qué transformación, qué operación realizó. Aquí ambas partes son responsables de integrar este expediente. ¿Y por qué está haciendo eso la autoridad? Pues podremos decir que por el tema de la fiscalización. Además, aquí podemos mencionar también el tema de la deuda pública, ¿no? Que es herencia de siglos. La deuda pública en México, pues no nació en estas crisis modernas ni con los proyectos, ¿no? Recientes. Es de hecho, esto se ha venido desde hace años, ¿no? Desde el momento de la independencia. México nació, por decirlo de alguna manera, con un pecado financiero, la necesidad de pedir prestado para existir. Y en el contexto de la economía, pues el gobierno ha optado por una fiscalización digital mucho más agresiva para garantizar el flujo de los recursos necesarios para cubrir el costo financiero de esta deuda. Eso también incluye el uso de inteligencia artificial para auditorías en tiempo real, el monitoreo constante de plataformas digitales y un control aduanero estricto que busca erradicar la evasión. Y así, mientras la deuda pues asegura la operatividad inmediata del Estado, la eficiencia recaudatoria interna se convierte en el pilar que garantiza la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de los compromisos con los inversionistas internacionales a largo plazo. ¿No? En resumen, pues podemos decir que el gobierno también está usando la deuda para no asfixiar a la economía con impuestos nuevos, pero está convirtiendo a la autoridad tributaria, al SAT, en una máquina de fiscalización digital para garantizar que ese dinero se pague sin falta, ¿no? Y regresando al punto, porque aquí ya me desvié un poquito con el tema de la deuda. También estamos en un proyecto con el tema de la deuda. Yo creo que me desvié un poquito. Miren, la regla general de comercio exterior 4.3.21 ya era un antecedente que pedía pruebas del traslado físico y del proceso. Pero ahora, ¿qué es lo que hace esta reforma? Lo eleva a ley. La autoridad busca asegurarse de que cada transferencia virtual pues corresponda a una operación económica real, a una operación justificable, ¿no? Aquí ya la autoridad pues puede determinar que al no haber materialidad, al no haber transferencia, pues nunca se materializó, ¿no? Para la empresa que transfiere, la mercancía se considera pues no retornada, ¿no? Habrá un impacto en el tema de ISR, en el tema de IVA para quien recibe. Si la operación se tacha de simulada, pues el CFDI pierde su efecto fiscal. No hay deducibilidad, no hay acreditamiento y la reincidencia en la falta de materialidad pues puede ser una causal también para el inicio de procedimiento de cancelación del programa.
Entonces, pues que hay que revisar, ¿no? ¿Qué tiene además? Hay que pensar que tengo, además de mi pedimento, que tengo además de mis FDI, tengo el contrato, tengo el pago, tengo la orden de producción, tengo la prueba de la entrega, tengo la justificación del proceso. Insisto, integrar el expediente, diseñar un proceso interno para que el expediente de materialidad pues se integre durante la operación y no meses después, ¿no? Cuando ya se llega, por ejemplo, alguna auditoría. Ejemplo de materialidad, demostrar que una transferencia virtual, en este caso un pedimento, ¿no? Por ejemplo, corresponde a una operación económica real, implica probar el pago, el contrato, el transporte y el proceso productivo. Ya no solo presentar el pedimento y presentar el CFDI. Y no se olviden del artículo 65 y 66, ¿no? Acreditar el proceso productivo del artículo 112, ¿no? Que significa que la empresa pues que transfiere la mercancía debe tener pues estas pruebas documentales. Aquí, porque este párrafo del artículo 112 pues establece tres puntos fundamentales. En un inicio pues conecta la transferencia al expediente de materialidad, exige prueba del proceso productivo y crea una obligación compartida, ¿no? Eh, y esta regla pues fue el primer aviso, ¿no? Y el incumplimiento del artículo 102 y 59 pues puede llevar a la autoridad a determinar la inexistencia de la operación con consecuencias fiscales de alto impacto. Y a esto, pues, ¿qué les suena? Como comentábamos al inicio, pues su comunicado de mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría, ¿no? Nos da una idea de qué, de cómo va a funcionar. Y ahora, ¿qué pasó con el Plan Maestro 2025? También que fue enfocado en programas INMEX, ¿no? La materialidad requiere una sinergia total entre los departamentos de aduanas, finanzas, logística y producción y contabilidad, ¿no? Las empresas que no adopten estos procesos para probar esta materialidad, pues se enfrentarán a un riesgo. Y ya para ir cerrando el programa, pues miren, en lo fiscal, en lo aduanero, en el comercio exterior, la información es nuestra brújula, pero el cumplimiento es nuestra ancla. No le tengan miedo a la técnica, no le tengan miedo a la autoridad fiscal, tengan miedo a una falta de actualización. Muchas veces he escuchado, es que sí, se vienen reformas fiscales, ya tenemos reforma aduanera, pero realmente todavía no se cuestionan del escenario en el que nos encontramos. La invitación eh, de hoy es a que sigan profesionalizándose, a que sigan estudiando, a que cuestionen sus procesos y que aprovechen espacios como este para seguir aprendiendo. Navegar por el mundo del image, los aranceles y el régimen 4.3 puede parecer un poco complejo eh, por la cantidad de regulaciones. Sin embargo, pues cuando las empresas ven estas herramientas como una estrategia de competitividad, pues es cuando se logra el éxito. También quiero compartirles que lo que hemos platicado el día de hoy, y como bien comentaba al inicio el maestro Rubén, pues esto se encuentra detallado en nuestro libro titulado precisamente INMEX, Aranceles y el régimen 4.3. Aquí está, libro que escribí con el maestro Mauricio Reina, bajo la coordinación de la maestra Yanira Martínez, donde tuvimos el gran honor de que igualmente un experto y de gran nivel prologara nuestra obra, formando parte de este proyecto. Y pues él es el maestro Rubén Ascar Camacho, que aparte cabe destacar que fue mi maestro
y lo sigue siendo porque nunca se deja de aprender en esta bonita materia. En donde encontrarán pues la guía completa para navegar en estos temas con total seguridad jurídica y lo pueden adquirir en la plataforma de Amazon, en el formato que ustedes gusten, digital o físico. Muchas gracias a Navegando por el Mar del Conocimiento, al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho, por invitarme a ser la primera en subir a bordo. Ha sido un honor compartir este lanzamiento con ustedes. Le deseo el mayor de los éxitos en este programa, maestro. Muchas gracias a todos. Al contrario, Sol, gracias a usted. Reitero mis disculpas para usted y para el resto de nuestro teleauditorio por la grabación, que es un poquito lacónica, la transmisión. Reitero, quisieron hackearnos nuestras plataformas de Zoom, pero bueno, desgraciadamente envidiosos, delincuentes, malandros, maliciosos, siempre va a haber, desgraciadamente. Aquí el humilde consejo que les quiero dar a todos, y es con mucho respeto y cariño, es que nunca admitan la derrota y nunca se den por vencidos, ¿de acuerdo? No permitan que los callen, no permitan que los hagan sentir mal, no lo permitan porque esto es esfuerzo, esto es trabajo. Ahora, ya la maestra amablemente nos compartió el libro, aquí lo estoy proyectando en pantalla para todos ustedes, IMEX, Aranceles y el Régimen Aduanero 4.3, que ya ella dio preámbulo sobre el mismo. Quiero comentar con mucho orgullo y con mucha alegría que es el primer libro del cual me tocó hacer el prólogo, lo cual pues me siento honrado sobremanera. Sol, le agradezco también el presente que hizo para compartirme este libro, me siento muy, muy honrado. Adquiéranlo, de verdad vale la pena. No lo digo porque yo hice el prólogo, no lo digo por ser salamero con nuestra invitada, lo digo muy en serio. La gente que me conoce sabe que yo no me callo las cosas, peco de sinceridad. A veces mi manera de decir las cosas es un poco dura, pero miren, no me lo tomen a mal, es la formación que yo tengo de decir las cosas muy directa, como deben de ser. Salvo la mejor opinión de los presentes, como deben de ser. Las cosas son blancas o negras, son rojas o blancas, pero no pueden ser a medias tintas. Es que estoy como a dieta, es que yo creo, no, 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 a ver, estás a dieta y a los alumnos, y Sol no me dejará mentir, cuando me dicen yo creo, les digo, no, 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 contésteme bien. O sea, creo o afirma, porque si usted llega con la autoridad a decir yo creo, te van a comer vivo. Se los digo sobre todo a los más jovencitos que nos están escuchando. ¿Sale, y vale? Yo estoy por cumplir 45 años el próximo mes, pero también tuve su edad, jóvenes. También tuve veintitantos años. Claro que al principio no fue fácil, pero eso lo vas agarrando, como acaba de decir la maestra Soledad, estudiando, practicando, nunca se deja de aprender. Si piensas que egresando de la universidad vas a dejar de estudiar, estás muy equivocado. La abogacía, el comercio exterior y el derecho fiscal, así como el derecho marítimo, entonces no son para ti, porque aquí hay que estar en actualización constante. Y la maestra Sol no me dejará mentir, lo que estaba vigente hace un año, ahorita ya es obsoleto. De hecho, nosotros sí nos imaginábamos, pero nunca pensábamos que sí iba a ser real, estas auditorías en automático, en tiempo real, con apoyo en la inteligencia artificial y en la tecnología. Violatorio de derechos humanos, pero por supuesto que sí, ¿de acuerdo? La intimidad y la privacidad son prerrogativas fundamentales y como lo dijo la maestra Soledad hace un momento, ¿dónde queda el mandamiento por escrito, debidamente fundamentado y motivado y emitido por autoridad competente? Ahora miren, no quiero sonar mal ni señalar a nadie, pero todo acto de autoridad está mal hecho. Siempre hay un detallito que se les va. No con esto quiero decir que no hagan las cosas bien. Con esto quiero decir que todo es impugnable. Y algo también, señores importadores, exportadores y contribuyentes en general, se los digo con todo respeto,
Parte de esta reforma fue culpa suya. Les voy a decir por qué, y aquí la maestra Sol no me va a dejar mentir. Lo que antes era una recomendación legal, como por favor integración de expedientes, por favor cuidado con el control de inventarios, por favor contratos de compraventa. Ah, no, me dijiste ahorita, y ahorita sabemos que es el mexicanismo de al ratito lo hago, no va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando yo puedo, cuando yo diga. Y las consecuencias ahí están. Reitero, lo que antes era una recomendación legal, ahora es una exigencia legal. Necesitas un expediente, necesitas implementar en tu empresa un programa de cumplimiento normativo o compliance, como se conoce con el anglicismo correspondiente. Y pues bueno, Sol, yo le quiero de verdad agradecer muchísimo ser nuestra primera invitada. Me disculpo en verdad porque usted y todo nuestro teleauditorio merecen una transmisión de mejor calidad, pero créame que lo hicimos con mucho corazón, con mucho orgullo e insisto, no se dejen callar, ¿de acuerdo? Podrán boicotearlos, podrán hackearles las plataformas, podrán hacer tontería y media, pero ustedes no se dejen. Por cada puerta cerrada hay una llave, hay cerrajero y en un caso extremo hay arietes, damas y caballeros. ¿De acuerdo? Pero de que la puerta se abre, la puerta se abre. Y bueno, Sol, no sé si quiera decir algunas palabras antes de despedirnos. Por favor, le cedo la palabra. Claro, maestro, pues yo sabe que estoy muy contenta y muy agradecida de este espacio que usted me brinda, de ser su primera invitada en este nuevo lanzamiento de su programa. De verdad que muchísimas gracias, es para mí un honor y pues le deseo el mayor de los éxitos, maestro. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Sol. Y pues bueno, vamos a seguir teniendo invitados de gran calibre como usted. La felicito. Está usted avanzando a pasos agigantados. No deje nunca de seguir estudiando, de seguir luchando. Gracias, querido teleauditorio. Por supuesto que la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Tan pronto esté, nosotros les mandamos la liga. Sol, le debo su reconocimiento. Claro que se lo voy a hacer llegar. Estuvimos ocupados batallando con el intento de hackeo y no se lo pudimos preparar, pero claro que se le hará llegar. ¿De acuerdo? Y pues gracias de corazón por la confianza en este proyecto, por ser nuestra primera invitada, digamos que es la madrina de este programa, Navegando por el Mar del Conocimiento. A nuestro querido teleauditorio también les agradecemos su interés. Muchos de ustedes nos estuvieron preguntando por la liga de acceso, merecían una explicación, por eso se las estoy brindando. ¿De acuerdo? Eso fue lo que desgraciadamente sucedió, pero ustedes nunca se dejen, ¿ok? Siempre las puertas se abren o se abren, ¿ok? Nunca acepten un no como respuesta. Oye, con lo que acaba de decir la maestra Sol, ¿procede un juicio de amparo? Claro que procede un juicio de amparo. Por cierto, perdón, Sol, en dónde podemos contactarla por si necesitamos su asesoría, sus servicios, por favor? Ah, sí, claro, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Sol Zárate, en Instagram como SolZR y mi número telefónico, por si alguien gusta anotar, es 951-130-7591. Ahí los atenderé con mucho gusto. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias. Creo que ya está todo completo. Ya saben, queridos amigos, tienen aquí a una abogada fiscalista que sabe de lo que habla, sabe de lo que hace y lo que dice es por su bien, como nos decían de chiquitos, ¿verdad? Todo lo que decimos es por tu bien. Perdón, tenemos algo en el chat y para el libro nos pregunta Angélica, ¿es digital? No, si no mal recuerdo, la maestra Sol comentó que es como prefieran, digital o impreso a través de la plataforma Amazon. Sol, ¿estoy en lo correcto? Sí, así es correcto, maestro. Ok, en Amazon la adquieren directamente. Ya también si tienen alguna duda referente al libro, pues ya tienen el teléfono de la maestra Soledad Zárate. Nos despedimos con mucha alegría, con mucho cariño. Gracias de corazón y nos vemos el próximo jueves en su programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Hasta la próxima, cuídense mucho. Excelente noche para todos. Hasta luego. Excelente noche, nos vemos, muchas Luego, gracias. gracias.